Maestra, pues un gusto para mí poder saludarla nuevamente en esta actividad número 7, que es la actividad de efectos macroeconómicos en México. Pues bueno, para entrar en materia, primero que nada, quiero poner aquí las dos pantallas para que se pueda ver la información. Ahí está, ok. Bueno, pues para entrar primero en materia para ver qué es la macroeconomía, macroeconomía aquí se rige por tres aspectos importantes. Uno es el Producto Interno Bruto, el segundo es la tasa de inflación y el tercero es la tasa de paro. De esta manera podemos identificar las variables más importantes de la macroeconomía de un país, en este caso de México. El Producto Interno Bruto se rige por la demanda global. La demanda global está regida por los bienes de consumo, los bienes de inversión, los bienes de inversión, los bienes de exportación y también por el gasto público. Esos serían los cuatro puntos importantes que tenemos, por eso es tan importante como también la información que tenemos del Estado. Ahora, del lado de la inflación son como los bienes, servicios, servicios de consumo, servicios integrales a nivel general, empleo incluso, como el valor del salario, cómo van aumentando paulatinamente. Este se ve aumentado por la demanda, este va a ir mejorando en función de la demanda y evidentemente nos va a hacer un aumento de los precios, incluso un descenso de los costos, todo dependiendo de la variación y del mercado y del entorno actual. En el último punto, la tasa de paro es la tasa de desempleo que tenemos actualmente y cómo esta nos rige y nos dice que una economía está correcta. Por ejemplo, en el caso de la inflación, esta, mientras no pase del 5%, pues es una inflación moderada, es una inflación buena y evidentemente no nos afecta en más sentido. Es una inflación de una economía saludable. Cuando la tasa de desempleo es menor al 5%, también nos habla de una economía saludable, porque, por ejemplo, lo sabemos para toda buena economía también hay una tasa de desempleo, lamentablemente. El desempleo, como igualmente no es paulatino, todas las personas al final terminan encontrando un empleo, ya sea de un determinado tiempo a otro, y que de esa manera se está regiendo este mercado. Ahora, entrando en materia, respondiendo cómo están aprovechando México las tendencias globales del nearshoring para incrementar su competitividad económica y atraer inversión directa, y cuáles son los principales retos económicos, logísticos, regulatorios que enfrenta para consolidarse como un destino clave en la cadena de suministro. Pues bueno, para entrar en materia de eso, muchas empresas, por ejemplo, como Tramontina, como Samsung, Kia, ArcelorMittal, Ternium, están haciendo muchas inversiones en el mercado mexicano. ¿Para qué? Pues para estar cerca del mercado americano. El mercado mexicano, por su posición geográfica, es un importante actor para los estadounidenses, puesto que los estadounidenses son el mayor importador de bienes del planeta. Es un mercado muy importante, también hay otros mercados importantes como son el canadiense, como lo son Centroamérica, como lo es el mercado de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Bueno, Venezuela no tanto últimamente, sus regulaciones de exportaciones son muy críticas, pero por ejemplo como Colombia, Brasil, son muy abiertos al mercado mexicano. Sí hay una gran relación y hay un gran aporte. Muchos los, por ejemplo, forwarders con los que me ha tocado trabajar importan de Brasil, de Colombia, y realmente son un mercado muy interesante en el cual hay mucha opción también, pero pues ahorita el mercado más importante es el americano, evidentemente. El mayor aporte de México que México tiene es que puede hacer una manufactura de calidad o con un precio relativamente bajo, no tanto como el de Asia, pero sí un precio económico y con lo cual puede ofrecer bienes de consumo a los mercados extranjeros con una mayor flexibilidad. Ahora, esto atrae la inversión extranjera, esto atrae la inversión directa, pero algunos temas logísticos, como por ejemplo un punto importante, un tema logístico que sí es real y es tangible porque me ha tocado vivirlo, es el, este, la aduana de Laredo. La aduana de Laredo, por ejemplo, del lado mexicano, del lado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para importar una unidad, nomás puede hacer dos cruces. Literalmente, yo cruzo en la mañana, de ahí tardan como 4 horas en lo que logra cruzar, sale ya del lado americano, regresa, descarga, le pueden llegar a cargar la unidad para pasarla al lado mexicano, llega acá a México, otra vez en lo que se tarda de cruce, es un show. De ahí regreso otra vez a Estados Unidos. Eso quiere decir que nomás puedo hacer yo 2 cruces al día.
Dos Cruces siendo que es un vecino, tal cual. Entonces, sí lo hace muy complicado para una unidad. Las unidades que van directamente con un puerta a puerta, con un door to door, pues bueno, esas nomás hacen un cruce, pero realmente en la aduana es donde se tardan bastante tiempo. Las revisiones documentales, reglamentarias, físicas, son lo que compete y lo que hace más complicado las importaciones. Por eso también igual hace que muchos inversionistas nacionales, pues les dé miedo exportar y pues sea para ellos un reto importante, con lo cual generan una baja competitividad económica. Entonces, todas esas situaciones son las que pueden afectar a México frente a otros competidores, frente a otros actores, por ejemplo, como Brasil ante el mercado americano, como Colombia ante el mercado americano, o como también Asia frente al mercado americano, mercado europeo. Entonces ahí es donde, por ejemplo, Asia y China son más flexibles y logran mejores desarrollos hacia el extranjero. Ahorita actualmente Asia, por ejemplo, es más proteccionista y ya empieza a poner más restricciones a la exportación. Eso sí me ha tocado con algunos proveedores que he tratado del mercado asiático. Ahora, ¿qué políticas económicas? Bueno, pasando a la pregunta número B. ¿Qué políticas económicas y recientes han implementado las autoridades mexicanas para fomentar el crecimiento económico y diversificar la economía? ¿Y cómo se comparan sus resultados en términos de inflación, empleo y productividad frente a las expectativas y las tendencias globales? Bueno, pues actualmente México, pues ahora sí entrando en materia de los últimos años, pues estamos gobernados por un sector de izquierda. No quiero meterme en ese sentido de política, pero simplemente del lado económico, pues bueno, del lado económico tenemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de nuestro país en los últimos años, desde 1981 hasta el último trimestre de 2024. En el punto más crítico se fue en el trimestre del 2020, que fue el último trimestre del 2020, o el primero o el último, donde fue la pandemia. En este punto, pues sí, la economía bajó demasiado, se estancó, pero nuevamente repuntó para volver a su mercado normal. Ahora, en su punto medio, en su punto de equilibrio, digámoslo así, pues ahorita actualmente las políticas que han hecho de proteccionismo no han servido tan importantes. Por ejemplo, ahorita con la nueva reforma de la ley de comercio exterior, se implementaron más medidas de protección. Ahora los importadores se enfrentan a más problemas a la hora de importar. Que bueno, evidentemente eso también igual hace una mejora aquí de nosotros, o sea, también no es tan malo, es algo bueno, también igual en la economía, pero favorece un poco el mercado nacional, de manera que, por ejemplo, las empresas tengan que, yo ahora, como ya no puedo importar algún producto o bien de consumo, que hay más marcos regulatorios, que permisos, que avisos automáticos, que permisos especiales, que permisos quirúrgicos, etcétera, que cuotas compensatorias, donde, por ejemplo, si yo quiero importar un producto, ahora a ese producto le voy a poner un costo extra por si es de determinado origen, determinada empresa. Por ejemplo, el acero mexicano tiene cuotas compensatorias, el acero extranjero tiene cuota compensatoria dependiendo del país de origen. Todo depende mucho, creo que me parece que el acero de carbón es donde tiene más cuota compensatoria, que es el acero de más consumo. Entonces, todas estas medidas hacen proteccionismo en el mercado mexicano, y esto hace que las empresas tengan que fabricar en territorio mexicano, de manera que se favorece el empleo. Favoreciendo el empleo, favoreces la economía y de igual manera incentivas el mercado y la economía en general. Entonces, realmente esas medidas han estado existentes, pero como tal, si nos damos cuenta, no están haciendo un efecto positivo aún todavía en la economía mexicana. Algunas medidas, por ejemplo, como programas y apoyos sociales, se han implementado en mayor medida y han estado más presentes en la economía mexicana, pero, por ejemplo, no han logrado mejorar como nos gustaría que fuera. Algunos desafíos, por ejemplo, empleo y salario en México, tenemos 60.8 millones de personas y de estas 59 millones estuvieron ocupadas. Eso significó un 97.6% de empleo. Eso es muy bueno, es muy positivo, pero a la vez también no se ha reflejado en el Producto Interno Bruto. Ahora mismo los resultados negativos de algunos programas anteriores, pues fueron muy diferentes, ¿no? Algunas formas de cómo era la economía anterior dependía mucho de la economía actual. Entonces sí nos hizo una situación difícil, nos ha enfrentado, por ejemplo, a cambios sociales y políticos, donde ahora tenemos una economía más difícil
y que la economía y que realmente nuestros políticos pues no han logrado estar tal vez tan inmiscuidos en ese sentido, ¿no? Al final de todo, se ve reflejado en los mercados laborales, en las relaciones empresariales, donde muchos empresarios es el mismo tema de que están enfrentando más marcos regulatorios que les hace más complicada su operación. Pero bueno, esperamos que este cambio, esperamos que poco a poco estas medidas se vayan mejorando y que se haga marcos regulatorios que beneficien el empleo y beneficien la inversión, ya sea nacional o extranjera. Ahora del lado número C, de la pregunta número C, con base en los datos de Banxico y del INEGI sobre crecimiento económico en los últimos 5 años, tanto a nivel macroeconómico, Producto Interno Bruto y microeconómico, cuáles son las principales tendencias que se observan en la estructura económica del país y cómo éstas reflejan oportunidades y desafíos en el contexto del nearshoring y el empleo? Bueno, yéndonos al tema de las gráficas del INEGI y al Producto Interno Bruto, tenemos lo siguiente. Yo acompaño aquí mi presentación con esto. Tenemos una tasa de desocupación bastante baja, tenemos una tasa del 2,6%. ¿Por qué puede ser del 2,6%? Esto significa que tenemos más oferta laboral. Hay más empresas dando mayor empleo a mayor número de personas y puede ser mucha perspectiva producto de nearshoring, porque ahora las empresas en búsqueda de mejorar y tener una competencia más importante con el mayor importador, que es Estados Unidos, están creando más empresas mexicanas que a su vez generan mayor empleo. Eso se ve reflejado en la tasa de desempleo. Si nos damos cuenta, está bajando. Eso es positivo. Ahora, a nivel de la tasa de inflación, pues bueno, el Producto Interno Bruto no ha mejorado mucho. El tercer trimestre del 2025 tenía un 0,09 y ahora en el trimestre del 2025, en el último trimestre, tenemos 1,8. Realmente no es una mejora normal a nivel global. Estamos en un 5% que han subido muchos países, otros 6, 7, 8. Asia, por ejemplo, sube también bastante, un porcentaje más alto que el de nosotros. Pero bueno, pues en el mercado mexicano tenemos un Producto Interno Bruto de 25 billones de pesos mexicanos. Esto nos ayuda mucho a nuestra economía. Las actividades primarias que son, por ejemplo, todo lo que siembra, cosecha, actividades pescarias, ganado, todo lo que es alimenticio, pues evidentemente es donde tiene el punto más alto. Esto nos refleja porque tenemos un 7,8% de mejora de variación y en esas actividades primarias, actividades secundarias que son manufactura, desarrollo, actividades de construcción, transporte, logística, tenemos un 0,3. Entonces, ahí sí realmente la economía de las actividades secundarias pues simplemente como nos damos cuenta en la gráfica, no ha sido una mejora tan importante, va subiendo, pero ahorita últimamente ha bajado. Entonces hay que hacer más marcos regulatorios para que faciliten estas actividades secundarias de construcción, logística, transporte y logren mejorar la economía también del país. Entonces sí, aquí sería cuestión de ver e ir mejorando. A nivel de servicios, como nos damos cuenta, pues esas actividades siempre han estado subiendo. Tenemos 15 billones de economía en ese sentido. Y de hecho me sorprende que sean mayores los niveles de servicio, sean más grandes que las primeras actividades. La verdad sí, estoy sorprendido en ese sentido. Creo que algunas actividades con México, como los servicios, son más importantes en muchos aspectos de la economía. Servicios también pueden llegar incluso al tema de la educación y bueno, todo eso. Entonces sí, realmente México pues necesita hacer mucho más. La estructura de México económica del país es muy fuerte, pero a la vez refleja muchas deficiencias en el sector. Tenemos que, como país, como economía, los políticos tienen que mejorar y dar más marcos regulatorios positivos para la economía y de esta manera que la economía siga creciendo y siga desarrollándose. Ahora, pues bueno, finalmente como conclusión, pues realmente esta es la situación económica del país. Somos un país contrastante entre muchas acciones, somos un país fuerte y a la vez generamos una buena alianza y sincronía con muchos países y economías extranjeras. Pero sí tenemos que ir desarrollando nuestras inversiones, nuestro capital, ir fortaleciendo y tomar las medidas adecuadas y atender los retos logísticos, por ejemplo, como vimos en la aduana de Laredo
es un reto importante, debemos irlos mejorando. Pues bueno, hasta aquí mi actividad. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias.